La Iglesia. A ver, para mucha gente es una institución histórica, ¿no? Con sus cosas buenas, sus logros y también sus fallos. Pero para otros es algo más. Es un misterio divino. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esa tensión y lo haremos de la mano del teólogo José Salles, para intentar entender si es una cosa, la otra o quizá ambas a la vez. Venga, vamos al lío, a la gran pregunta. A ver, ¿cómo es posible que una misma institución pueda ser descrita como santa y al mismo tiempo estar llena de pecadores? Es que es una paradoja que, seamos creyentes o no, nos deja un poco desconcertados, ¿verdad? Y ojo, que está en el mismísimo corazón de su identidad. Y ojo que esto no es ninguna idea nueva, ¿eh? De hecho, el propio texto de Salles arranca citando a un gigante de la teología, Henri de Lubac, que lo clavó describiéndola justo así, como un cúmulo de contradicciones. Pues esa es la tensión de la que vamos a tirar hoy. Vale, para empezar a desenredar esta paradoja, lo primero es entender que hay como dos formas de mirar a la Iglesia, dos lentes distintas. Y el problema es que a primera vista estas dos visiones parecen totalmente opuestas, irreconciliables. Fijaos bien porque aquí el contraste es la clave. Por un lado está la visión que podríamos llamar sociológica, ¿no? La que ve a la Iglesia como una asociación puramente humana que se juzga por lo que han hecho sus miembros a lo largo de la historia, con sus luces y sus sombras. Pero luego, por otro lado, el texto nos plantea lo que llama una visión de fe. Y ojo que esta visión no niega lo humano, para nada. Pero añade una capa. Dice que la Iglesia es, en el fondo, una realidad divina y humana a la vez, y que es santa en su origen y en su propósito final. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo se reconcilian estas dos visiones que parecen chocar tanto? ¿Son incompatibles? Bueno, pues según el análisis de Salles, la clave para entenderlo no la vamos a encontrar en la sociología, sino en la teología. Y todo se resume en una sola palabra: misterio. Pero mucho ojo aquí, es crucial que entendamos bien esto. Cuando en teología se habla de misterio, no se refieren a un enigma que hay que resolver como en una novela de detectives. No, se trata de una verdad que es tan profunda que simplemente nos supera nuestra capacidad de entenderla por completo. Es una realidad divina que solo podemos llegar a conocer un poquito porque es Dios mismo quien la ha revelado. Y aquí está el punto de inflexión de todo el asunto. Lo que el texto viene a decir es que si nos quedamos solo con lo que se ve, con su parte histórica y humana, nos vamos a perder lo más importante, su verdadera esencia. La respuesta a la paradoja, parece, no está en la superficie. Vale, si la respuesta no está en lo que vemos a simple vista, entonces, ¿dónde la encontramos? Pues el autor nos lleva directamente al punto de partida absoluto, a la fuente de todo, nos lleva a su origen, la Trinidad. Y eso queda clarísimo en la propia estructura del libro. De hecho, el primer gran tema que trata es precisamente la Iglesia y la Trinidad. Es que, según el autor, para saber qué es la Iglesia, primero hay que entender de dónde viene. Y esta forma de verlo es fundamental, porque choca de frente con la idea de que es simplemente una organización humana más y punto. Esta frase que hemos sacado del texto es la clave de todo. Lo que nos dice es que la Iglesia no es una invención humana, ni una organización que se montó en un momento dado, no. Se ve como la manifestación, aquí en la historia, de un plan de salvación que nace en el corazón mismo de la Trinidad. Claro, decir que la Iglesia nace de la Trinidad es una afirmación muy potente. Pero, vale, ¿y eso cómo funciona? ¿Qué quiere decir exactamente? Pues el texto lo desglosa súper bien, explicando el papel específico y fundamental que tiene cada una de las tres personas divinas en este plan. Aquí se ve un proceso con una lógica muy clara. Primero estaría el plan del Padre, un plan eterno que ya se dejaba entrever en el pueblo de Israel. Segundo, la fundación por parte del Hijo, de Jesucristo, que es quien la establece en la tierra, le da forma y una misión. Y tercero, la acción del Espíritu Santo, que es como el motor, el que le da vida, une a todos sus miembros y la va guiando a lo largo de la historia. Bien, hemos visto el origen divino. Pero claro, la pregunta es, ¿todo esto cómo se traduce en el día a día, en la realidad que pisamos? Si la Iglesia es un proyecto trinitario, ¿qué significa eso para su naturaleza? ¿Es solo una organización o es algo más? Y aquí el texto nos presenta una distinción que es muy importante. Por un lado, se habla de la Iglesia visible, o sea, la comunidad real de carne y hueso que vemos en el mundo. Y por otro está la idea de una Iglesia invisible, que sería una realidad puramente espiritual. Pero, y aquí viene lo crucial según el texto, no se trata de dos cosas separadas. La Iglesia es una única realidad que tiene una parte visible, pero que contiene dentro un profundo misterio invisible. Y así, de repente, volvemos al principio de todo. Aquel cúmulo de contradicciones del que hablábamos empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque esta doble naturaleza es la que explica la paradoja.
Es divina y santa por su origen, por su alma, por su meta, pero es humana, y por lo tanto pecadora, por las personas que la formamos aquí en la tierra. Y el texto remata todo esto con una metáfora increíblemente potente. Dice que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Pensemos en ello. Igual que el alma le da vida a un cuerpo, el Espíritu Santo sería esa fuerza vital, divina, invisible, que anima toda la estructura visible y humana de la Iglesia, y que mantiene su santidad a pesar de las debilidades de la gente que la compone. Y con esta idea tan potente cerramos este análisis. Pero queda una pregunta en el aire para darle vueltas. ¿Qué significa realmente ver a una institución no como una simple organización, sino como un cuerpo vivo? ¿Cómo cambia eso nuestra forma de entender no solo sus fallos, que los tiene, sino también su propósito más profundo?